Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo Cuando el río suena. Aquí estamos en el Parque Cultural de Valparaíso para presentar este tema hoy día, un tema de contingencia política, sobre todo una semana bastante movida políticamente con la bajada de Ricardo Lagos y en un escenario todavía incierto de las primarias de la nueva mayoría. Nos acompaña hoy día Javier Olivares, como siempre. Hola Javiera, presidenta nacional del Colegio de Periodistas. Y nuestro invitado de hoy es el abogado de Derechos Humanos, diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Queremos partir inmediatamente con la noticia de la semana, la bajada de Lagos. ¿Cuál es el escenario que hoy día tiene la nueva mayoría a propósito de lo que señaló la candidata de la democracia cristiana, Carolina Goy, de poner en duda el tema de las primarias de julio? Yo creo que el objetivo que tenemos como nueva mayoría, como conglomerado político, es consolidar las reformas que este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, que aun cuando hoy pareciera que no tiene gran respaldo ciudadano, a mí no me cabe duda que dentro de un corto tiempo la ciudadanía va a agradecer a este gobierno. En consecuencia, hay mucho que consolidar, fundamentalmente un proceso constituyente. Vamos a tener una nueva constitución política, hay que asegurar la gratuidad de la educación superior, hay que avanzar significativamente en reformas laborales, profundizar las que hoy deja este gobierno. Es decir, hay una serie de reformas significativas que están en curso y que hay que consolidarlas. En consecuencia, yo creo que es un deber para la nueva mayoría tener un candidato único. Ya para estas primarias, yo creo que con la bajada del Lagos, yo creo que se aligera un poco el panorama. Y eso significa que hoy hay una decisión pendiente, y esa decisión es solo de Carolina Goy. Yo creo que sería una insensatez de parte de la democracia cristiana y de esta candidata perseverar en su deseo de ir a primera vuelta. Yo creo que ella tiene que decidir ir a primaria. Y si eventualmente para ellos es complejo ir, porque sin duda el resultado ella ya lo proyecta, ella ya sabe bien que le va a ir mal en esa primaria. En consecuencia, yo creo que lo mejor que pueden hacer ellos, con un gesto de generosidad, como ya lo hicieron la vez pasada. ¿Recuerda cuando la Soledad Alvear se juntó con la presidenta Michelle Bachelet y decidieron postergar sus reivindicaciones electorales, que por supuesto son muy legítimas, y dotarnos ya, desde ya, de un candidato único de nueva mayoría? Yo creo que los tiempos son bastante adversos, yo creo que todo está corriendo muy rápido, creo que sería inútil y un esfuerzo bastante torpe de parte de la democracia cristiana si es que ellos hacen correr un candidato hasta la primera vuelta, porque en definitiva serían casi todos los partidos de nueva mayoría en contra de la candidata de la democracia cristiana, al menos que la democracia cristiana logre un acuerdo con el PPD, que es lo que andan buscando, a fin de tener un candidato único. Pero bueno, eso lo sabremos en el curso de los días, pero yo creo que lo que nosotros nos debemos ahora como nueva mayoría es dotarnos de un candidato único que permita enfrentar a la derecha y ganarla. Javier, y en ese contexto, el escenario de lo que se prometió las primarias, que fue la gran receta para poder bajar un poco la crisis de la institucionalidad política, no se ve afectada porque la derecha hoy día también está planteando bajar las primarias. Osandón ayer señaló que él corría hasta el final, pero también hay un escenario un poco incierto también en la derecha chilena. ¿Viene a quebrar un poco y aumentar la crisis sobre la institucionalidad de la política chilena que no se realicen estas primarias? Tanto de la derecha como de la nueva mayoría. Mira, bueno, primero que todo, gracias por invitarme de nuevo al programa. Yo coincido con el diputado. Yo tengo la impresión de que aquí estamos en un trance que nos pone un nuevo desafío. Y el desafío es, al menos para las fuerzas progresistas, cómo articulamos unidad para avanzar en más profundización democrática. Eso creo que es el paraguas que hoy día está un poco enmarcando este debate. Pero además yo no dramatizaría el hecho de que hoy día eventualmente por la bajada de un candidato no pudieran haber primaria o no haría apuestas en ese sentido. Yo creo que aquí lo interesante y lo que está detrás de la bajada del señor Lagos
es que finalmente también se ha bajado una intentona, diría yo, que busca recoger lo que está ajeno a este momento que está viviendo Chile. Y digo que está ajeno porque se busca recoger un periodo más bien asociado al conservadurismo, a una especie de élite vinculada más a la historia de la concertación que de la nueva mayoría, donde teníamos los medios de comunicación concertados, ¿verdad?, instalando al señor Lagos como el gran salvador de esta crisis. Yo creo, diría más bien, si ha de haber una crisis, bienvenida a la crisis. Creo que la crisis nos genera una oportunidad, y la oportunidad hoy día es justamente dejar atrás lo que tiene que quedar atrás, que tuvo otro momento de la historia, y que no tenía todos los actores que existen hoy día, además en política, como por ejemplo a la nueva mayoría como coalición. Y creo que hoy día bienvenido el futuro, bienvenido el presente, bienvenido el futuro, construyamos las fuerzas progresistas, y si eso el día de mañana implica que haya que tener, no primarias y sí primera vuelta con más candidatos, bueno, lo dirá el proceso de construcción que venga y las legítimas disputas políticas y electorales que cada partido determine, pero pienso que lo central es cómo nosotros vamos dotando hoy día la discusión política de finalmente la explosión de una crisis que critica una manera de hacer política, una manera corrupta en muchos casos que hemos descubierto, ¿verdad?, situaciones de corrupción, en casos como Penta, Soquimich, en fin, y pasamos a otra forma de hacer política, que creo que tiene más que ver con un avance de la democracia chilena. Agregarte algo que creo que es importante. Mire, yo creo que lo que no tenemos que afectar los integrantes de nueva mayoría son las confianzas. Ha costado mucho construir. Yo creo que dentro de todas las disonías y todos estos pequeños matices que hemos tenido entre varios partidos de nueva mayoría y que por supuesto la derecha escarba tanto, sobre todo esta conflictividad entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, pero yo creo que al final había un cierto afecto de mantener y hay una gana de mantenernos juntos. Yo creo que nada que vaya a profundizar quiebres es conveniente. Y creo que si llegamos a esta primera vuelta, imagínate, yo imagino una campaña que ya iniciemos desde ya hasta noviembre, con 2 candidatos en que estemos enfrentados y con resultados de 2 listas parlamentarias. Es decir, el desencuentro va a ser feroz. Y yo creo que eso no tiene sentido que hagamos eso. Por eso digo, yo llamo y clamo que aquí tiene que haber generosidad política. Porque si no, vamos a generar un inconveniente serio. Imagínate cuántos meses falta para la elección para la primera vuelta, noviembre. Que aquí cada partido, ya que nos ordenemos, nueva mayoría en torno a 2 candidatos, 2 listas parlamentarias o 3 listas parlamentarias. Esto es la pelea de todos contra todos. Y creo que nosotros lo que nos está pidiendo la ciudadanía es que tengan un poco de compostura, limiten sus ambiciones personales, sus ambiciones de colectivo. De una vez por todas, piensen en nosotros, en la exigencia ciudadana, piensen en nosotros y menos en ustedes. Pero diputado, ahí hay un tema importante, lo planteaba la candidata de la Democracia Cristiana. También siente que hay diferencias importantes con el candidato Higuera ahí en temas de seguir reconociéndose como un espacio de centro. Ha señalado también públicamente que el programa y las candidaturas se han izquierdizado. Hay posibilidades también, porque más allá de la buena voluntad de los partidos de la nueva mayoría de pensar en un nuevo gobierno, se empieza a fracturar también un tema que a lo mejor es un poco más ideológico, que a lo mejor puede hacer crisis también en esta elección, o es un tema que se puede resolver tranquilamente. Bueno, yo creo que en política nada se resuelve tranquilamente. Siempre hay ciertos intereses que son postergados. Yo creo que lo importante aquí es la centralidad. La centralidad, como bien decía también Javiera, como lo decía yo anteriormente, es que acá hay una reforma que hay que consolidar. Esa reforma democrática que hemos generado en este gobierno, porque hay que reconocer que este gobierno terminó con el sistema electoral binominal, le dio voto a los chilenos en el extranjero, inició el proceso de descentralización. Es decir, de una vez por todas le dio el vamos, aun cuando hay una serie de bemoles que son complicados, conflictivos, pero yo creo que hemos iniciado verdaderas transformaciones. Y creo que esas transformaciones, si que no tenemos un nuevo gobierno, nueva mayoría, todas esas transformaciones pueden quedar en nada. Imagínate toda la discusión que estamos dando con respecto al proyecto de ley sobre educación superior. Tiene que quedar consagrada de una vez por todas la gratuidad de la educación superior. Porque si no, va a venir otro gobierno y va a terminar con esto que a través de presupuestos destinamos los recursos suficientes para darle becas a los estudiantes y asegurar la gratuidad. Hoy la gratuidad está asegurada por el presupuesto, no está asegurada por ley. Entonces, todos los años hay que discutirla. Entonces, yo creo que de una vez por todas hay que entender que aquí la centralidad está porque las reformas que ha sabido plantear este gobierno son reformas que tenemos que consolidar.
Y por eso nosotros pedimos, como partido político, yo como militante del Partido Comunista, pido generosidad política. Si acá hay espacio suficiente para todos. Y yo creo que aquí, si nosotros entendemos eso, lo otro podemos articularlo. Porque después de eso, junto con eso, hay que tener un parlamento para una nueva constitución política. Eso es fundamental, que nosotros, que los diputados que sean elegidos, sean diputados que van a ir al parlamento pensando en votar por el mecanismo que dote al país de una nueva constitución política y que esa constitución política salga de una convención constituyente, una asamblea constituyente, pero que sea el pueblo que se otorgue esa nueva constitución. Es decir, los desafíos son tan relevantes y que eso es lo que debemos tener nosotros en vista, en meta, y no ahogarnos en las ambiciones personales. Yo entiendo lo que está haciendo la democracia cristiana. Entiendo que ellos sienten que están perdiendo electores por la derecha y que ellos tienen que reconquistarlo. En consecuencia, sí o sí, involucrados, entre comillas, esto de estar acaparados por una centro-izquierda, ellos están perdiendo votación, pero no es cierto. Yo creo que hay una centro-derecha que se fortalece, pero también hay una centro-izquierda que también se fortalece, y ellos tienen que fortalecerse. Y esperamos que lo hagan. Y en ese mismo ámbito de las proyecciones que tiene hoy día este nuevo periodo, las proyecciones que tiene la nueva mayoría en términos de aspiraciones, ¿cuáles deberían ser estos ejes, se los pregunto a los dos, estos ejes programáticos que deberían ser cruciales como la columna vertebral de los próximos 4 años para Chile? Me acordaba de una frase que dice un autor cubano, que es que nadie dijo que las revoluciones ni que las transformaciones iban a ser caminar por una pradera verde tranquila, como... Siempre va a haber complejidades, discusiones, contradicciones evidentes y hay que tener también en cuenta que el mundo progresista, el mundo que busca transformaciones del status quo en Chile, es un mundo que es diverso. Entonces, cuando yo digo desdramaticemos, lo que quiero decir es, por supuesto, que la unidad es lo central y la unidad para poder construir un país más democrático, pero no dramaticemos que hoy día haya diferencias, las va a haber. Y es legítimo que estas tensiones también se generen en este proceso de aquí a noviembre, pero me parece que lo que no debemos perder es la centralidad. Y a mi juicio la centralidad tiene que ver con estas transformaciones, que no son, diría yo, una receta de temas y que uno pudiera decir porque son muchos temas, pero yo creo que sí hay cosas que podemos identificar. Por ejemplo, una la señalaba el diputado, ¿no? La nueva constitución como forma no solo de tener una carta magna democrática, creo yo, sino también, y lo digo como no solo como militante del Partido Comunista, sino también como dirigente social, como ciudadana, entender ese debate como un punto de inflexión sociopolítico para el país, donde nosotros sintamos y el pueblo sienta que se está construyendo su futuro. Es incluso un simbolismo, creo yo, distinto, que permite generar la posibilidad de sentir que mis discusiones como ciudadano, como ciudadana, tienen un valor y pueden ser vinculantes. Y yo creo que eso puede cambiar Chile, o sea, no es una discusión fútil, es una discusión que puede cambiar nuestra manera de comprender el cómo construimos país, democracia y finalmente cómo hacemos el ejercicio de la política, que no es demonizado por ser político, sino es por cómo se ha hecho en muchos de los casos que hemos conocido, insisto, de situaciones de corrupción. Pero junto con la nueva Constitución yo agregaría 2 o 3 cosas más. 1, reformas laborales profundas, que terminan y que concluyen el proceso que se inició con la nueva mayoría. No nos olvidemos que todavía no tenemos negociación ramal, no nos olvidemos que los dirigentes sociales y sindicales todavía parecen ser unos entes apolitizados para la Constitución, entonces no les permiten ser, ¿verdad?, postulantes, por ejemplo, al Parlamento, en fin, o sea, reforma laboral profunda que culmine con lo que se inició durante la nueva mayoría. Y una tercera cuestión que yo diría, y que esto también me toca de manera personal por el trabajo político que me ha tocado desarrollar desde el Colegio de Periodistas, es que yo creo que nosotros necesitamos una reforma estructural de los medios de comunicación, una ley de medios que permita explicar estas reformas que estamos haciendo. Porque de lo contrario, cuando hagamos una convención constituyente o un espacio vinculante de discusión, evidentemente el partido de vanguardia de la derecha, su herramienta central, que son los medios de comunicación, va a oponerse, va a confundir a la ciudadanía y así suma y sigue con las distintas reformas que podríamos desarrollar y evidentemente eso nos ayuda a un debate plural, ciudadano, comprensible, respecto de las transformaciones que se necesitan. Diputado, usted ha sido defensor, ha trabajado mucho tiempo en el tema de derechos humanos. Hay temas que no se han resuelto todavía directamente con eso, a lo mejor la agenda política se ha movido más en la esfera de reforma de la educación, la laboral. Hay demandas todavía que están ahí vigentes, estamos hoy día en un espacio que también fue centro de detención y tortura, como la ex cárcel de Valparaíso. Hay tareas pendientes en el tema de memoria, de justicia, hay que cerrar Punta Peuco.
hay tareas también que a lo mejor no se han resuelto. ¿Cuál es la opinión, diputado, y cuáles son las proyecciones también que se pueden generar en un posible y próximo periodo? Mira, yo creo que todos los gobiernos han considerado los temas de derechos humanos como un guijarro en el zapato, una piedra en el zapato. Lo han visto como un problema y no lo han visto como una conflictividad que surge de una dictadura, de un golpe de Estado, que permita que el país mejore democráticamente, en calidad de vida, que mejore, porque nosotros cuando enarbolamos el nunca más, no lo enarbolamos porque nos dé gusto hacer una consigna, sino que lo hacemos con la conciencia de que no queremos que los crímenes cometidos por la dictadura vuelvan a cometerse más en este país. Entonces esa es una oportunidad que tiene el gobierno. Todos los gobiernos han tenido la oportunidad de decir ya, nunca más. El nunca más, ¿cómo lo consolidamos? Veamos cómo consolidamos el nunca más. ¿Y pasa por qué? Por terminar por los tribunales militares, ahí están vigentes. Por terminar, derogar, dejar sin efecto el decreto de ley de amnistía de la dictadura, ahí está vigente. Por terminar con la ley antiterrorista, creada por la dictadura, ahí está vigente. Por terminar con Punta Peuco, una extorsión hacia la democracia de la Fuerza Armada, ahí está vigente. Por terminar con una doctrina de seguridad del Estado presente todavía en la Fuerza Armada, esa educación ahí todavía está presente. Es decir, el nunca más, ¿cómo lo vamos a consolidar? Si todo lo que yo te relato está vigente, es decir, han pasado cuántos años desde que terminó la dictadura y hoy todavía está vigente una justicia militar, un decreto de ley de amnistía, una ley antiterrorista. Hoy, justamente hoy en el Parlamento votábamos una moción de la ultraderecha, que así yo trato la UDI, es un partido de ultraderecha, de que pretendió generar el agente encubierto, tribunal sin rostro prácticamente, tribunal sin rostro, es decir, la aberración misma, pero como ellos dicen, como no se puede juzgar como corresponde a los mapuches porque los jueces tienen miedo en la Araucanía, claro, entonces no hay que juzgarlo ahí, hay que ir a juzgarlo a otro lado. Imagínate la aberración grande. Y hoy la derecha perdió, pero perdió porque era un quórum calificado. Pero adivine quién votó con la derecha, quién votó con la UDI, por supuesto RN, pero también votaron los demócratas cristianos, votaron también los PPD, votaron con ellos los radicales. Entonces uno dice, pero ¿cómo ocurre esto? Estamos ya en el siglo XXI y resulta que, ¿cómo no entender que no podemos estar haciéndole agregados a una ley como la ley antiterrorista creada por la dictadura? ¿Cachai? La ley y la creó la dictadura para perseguir a quiénes, no a los terroristas, para perseguir la oposición política que se estaba levantando contra la dictadura. Es decir, en esos tiempos la oposición democrática eran terroristas y así eran tratados por la dictadura. Y esa misma ley sigue vigente hasta el día de hoy. No respeta los estándares internacionales. Entonces te digo yo, muchas cosas hoy día parecen una burla. Pero ¿es por qué? Porque todavía los gobiernos, incluidos míos, el de ahora, no entiende que no puede tratar a los problemas de derechos humanos como un problema. Es decir, ellos lo ven como un problema y no lo ven como algo que permite construir un futuro distinto, que nos salvaguarde de un golpe de Estado y de las aberraciones que trajo consigo ese golpe. Conversamos acá cuando el río suena, con Javier Olivares, presidente nacional del Colegio de Periodistas, y Hugo Gutiérrez, diputado de la República del Partido Comunista. Y ahora quiero llevarlo a otro tema también importante. Ya hicimos un análisis un poco de cómo se está moviendo el escenario de la nueva mayoría, pero me gustaría que conversáramos también sobre qué está sucediendo en el lado de la derecha hoy día. El diputado ha presentado algunas denuncias sobre conflictos de interés en concreto, sobre todo el tema del conflicto de interés entre Domínguez y Barrancones, que era una historia más antigua de lo que sucedió con Barrancones, también con el conflicto de interés en el tema de la empresa pesquera en Perú, en el marco del conflicto marítimo con Perú. ¿Cuál es la situación, diputado, hoy día? Porque además sale la derecha a atacarlo, diciendo que no hay prueba, que está mintiendo, y hay información concreta sobre estas acusaciones. ¿Cómo va el proceso? Y cómo siente también, aprovecho de preguntarle a Javiera, como parte de la opinión pública, cómo reacciona la ciudadanía también con eso, cuando extrañamente se ha mantenido, si bien es cierto, las encuestas Piñera, pero no bajan las encuestas.
¿Qué pasa? ¿Hay falta de comunicación? ¿No se ha generado un contacto más directo con la ciudadanía para poder hacer entender la situación del candidato Piñera? ¿Qué sucede ahí? Mira, yo primero quiero, ahora que está aquí Javiera, agradecer. Mira, yo soy un abogado de derechos humanos. Voy a salir de este Parlamento y voy a volver a ser lo que siempre he sido, un abogado de derechos humanos. Y yo soy un agradecido de los periodistas, sobre todo de los periodistas que han investigado hechos como nadie. Yo soy agradecido, por ejemplo, de la Patricia Verdugo, cuando escribió el libro Los zarpazos del Puma. Los zarpazos del Puma, ella investigó acabadamente de que este era un crimen de la dictadura, un crimen de Pinochet, un crimen de Allende. Eso estaba ahí en un libro que muchos lo leían, ¿verdad? Todos lo encontraban una gran investigación, pero ahí estaba. Yo tomé ese libro y lo traduje en una querella criminal en contra de Pinochet, en contra de Ariano Starr, en contra de Moren Brito, en contra de Espinosa, en contra de una serie de criminales. Hoy día están todos procesados. Pero fue una investigación periodística. Esa investigación periodística permitió ir acotando hechos y logró investigar, por supuesto, mucho más de lo que estaba ahí, pero eso fue el pie inicial. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué me empiezo por esto? Porque lo de Exalmar y Doña Dominga son investigaciones periodísticas, claro, buenas investigaciones periodísticas. Entonces todos decían, pero mira lo que sale aquí, no sabíamos nada, que Piñera, mientras estaba este juicio en La Haya, la empresa de él, la empresa Bancar, que tenía fondos, tenía inversiones en un paraíso fiscal, estaba comprando acciones en una empresa pesquera peruana. Raro, ¿eh? Como dice Bombo Fica. Sospechosa. Sospechosa. Claro, dejemos el punto suspensivo. Entonces, uno decía, pero qué extraño, decía, imagínate una investigación acabada en que te está diciendo que Piñera, durante el juicio en La Haya, estaba comprando acciones en una empresa pesquera peruana. Entonces uno dice, es como que supiera que vamos a perder. Y efectivamente, después se perdió. Entonces, y reconoce, el mismo Piñera reconoce que tuvo activos en paraíso fiscal. Eso es una... No, él lo reconoce, pero mira, yo creo que todo esto, mira, yo digo siempre esto es la cabocea. Mira, esa empresa pesquera peruana Exalmar, hoy el presidente del directorio es Fernando Sarquís, es de la empresa Itata, es de la empresa Blumar. ¿Ah? ¿Quién más compró acciones en la empresa pesquera peruana Exalmar? La familia Cueto. Entonces, a nadie le parecerá, bueno, a nuestro televidente, no le parecerá extraño que hoy la empresa pesquera Exalmar, empresa pesquera peruana, tenga como socio a la empresa de Piñera, la empresa Cueto y Sarquís. Esto es casualidad, coincidencia. ¿Te das cuenta? Esto no es coincidencia. Esto efectivamente porque ellos estimaron de que ahí había un buen negocio y compraron las acciones en la empresa esta antes de que saliera el juicio en La Haya. Yo digo, ahí hay negociación incompatible, yo digo, hay información de uso de información privilegiada. Eso lo arrojaba, ¿quién lo arrojaba? La investigación periodística. Ahora hemos sabido muchas cosas más. Esto que te cuento yo lo supimos ahora. Pero te digo, la investigación periodística permitió eso. Lo mismo con Doña Dominga. Entonces los ciudadanos que decían, pero ¿cómo si todo esto que está aquí en esta investigación periodística y nadie hace nada? Entonces, ¿con quién nos quedamos? Con una buena y estupenda investigación periodística donde decía que Piñera era un delincuente y nadie hace nada. Entonces, por supuesto, yo que dije, no, hay que hacer algo, pues porque esto tiene que ser investigado. Y lo que hice yo fue que judicializar, porque fueron querellas, fueron judicializados, hechos que a mí me parecen que eran pertinentes objeto de investigación. Eso es lo que hice. Ahora, si el día de mañana se demuestra que era mentira, que era falsedad, esta investigación periodística, bueno, en ese caso mejor para él, porque significa que un presidente de la República no estuvo con un pie en la moneda y la otra pie en Bancar, como yo tengo el convencimiento que sí tuvo, ¿ah? Mientras estaba en la moneda, dirigiendo los destinos del país que se entregó en cuerpo y alma, según él. En realidad, él tenía otra patita, ¿ah? En los negocios, así como alguien dijo, nosotros los comunistas tenemos un pie en la moneda y el otro en la calle, este tenía un pie en la moneda y el otro en sus negocios, en Bancar. Entonces, y ahí, por supuesto, nosotros nos critican, pero a este bandido no le dicen nada. Yo creo que llegó un momento de que hay que también cuestionarle esa forma de ver la vida, porque no es posible que un presidente de la República vaya a hacer negocio con el poder político que se le dio. Diputado, y para contarles también a las personas que nos ven, ¿en qué situación está
la judicialización de estas situaciones? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se espera? ¿Van a haber interrogatorios? Bueno, ¿Qué debería suceder? Bueno, él está querellado, él va a ser interrogado después que se cumpla una serie de diligencias que yo he solicitado, que espero que esas diligencias se cumplan y logren acreditar lo que yo he dicho en mi teoría del caso. Mi teoría del caso es que él sabía de los negocios mientras estaba en la moneda y él gestionaba bancar y él tomaba decisiones, y una decisión que tomó él es que parte de sus inversiones que estaban en el paraíso fiscal se complacen en acciones en la empresa Exalmar. Eso es la teoría del caso mía, es sencilla. Si logro acreditar eso, bueno, yo creo que vamos a pasar a otra etapa distinta donde él debería ser formalizado. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que pretendo y espero poder probarlo. ¿Y la conexión Barrancones-Dominga? Bueno, eso también es una arista interesantísima. Yo creo que dentro de las diversas mentiras que fraguaba, porque hay que reconocerle, este es un tipo bastante ingenioso, Piñera. Yo creo que de verdad es bastante habilidoso para los negocios. Entonces, pero no solo se preocupa con hacer el buen negocio, sino que también lo disfraza. Yo creo que el tema del famoso fideicomiso ciego, que era una gran mentira, porque el fideicomiso ciego que hizo Piñera ni siquiera era tuerto, ¿ah? Era un fideicomiso que nació muerto. Y ese fideicomiso que nunca lo tomó, porque en realidad no lo tomó, porque siempre la superintendencia le dijo, señor Piñera, estos fideicomisos usted no lo puede hacer porque no existe en nuestra legislación. La única forma en que usted lo haga es que designe a un tercero, a quien nosotros, a quien el corredor de bolsa le puede informar del negocio, porque no puede haber un negocio sin que se le informe a usted, que es el cliente, cómo va su negocio. ¿Te acuerdas? Porque cuando uno encarga un negocio, ¿qué es lo que siempre como mandante de un negocio va a querer? Que lo mantengan, claro, que lo mantengan informado. Y él tomó un negocio donde él quería no ser informado. Pero la superintendencia que le dice, no, usted tiene que saber. Y si usted no quiere ser informado, hay que designar a un tercero. Y él después se jactó de que ese tercero nunca lo designó. En consecuencia, el derecho a ser informado siempre lo mantuvo. En consecuencia, él no puede decir que ese fideicomiso ciego tuvo algún resultado. No tuvo ninguno. Pero aparte, pues supimos que el 75% de sus inversiones estaba en un paraíso fiscal. Es decir, el fideicomiso ciego sirvió para engañarnos. ¿Ah? Entonces, mientras todos los chilenos decían, qué gran presidente vamos a tener, él hizo un fideicomiso ciego de todos sus negocios y se lo pasó a un tercero para que lo administrara. Y era mentira, no era más que el 25%, todo lo demás lo tenían en los paraísos fiscales. Entonces era un engaño. Y con Barrancones pasó lo mismo. Él dice que llamó por teléfono, diciendo que todavía no sabemos a quién llamó por teléfono y qué le dijo. Lo claro está que el proyecto Barrancones cayó. Pero el proyecto que tenía él, que era el emprendimiento de Doña Dominga, ese proyecto minero siguió adelante. Y lo que no sabíamos, porque como él no lo declaró en su declaración de interés y patrimonio, no sabíamos que él tenía este negocio. Claro, después cuando se inicia su presidencia, a los meses después, él vende las acciones y se hace, por supuesto, multimillonario, porque también logró bajar antes a Barrancones. Todo esto son lo que hace Piñera. Pero lo que estamos diciendo, Piñera lo ha hecho siempre. Si esto no es algo nuevo. ¿Ah? Piñera es un mercader que siempre se ha dotado de poder político para disfrazar sus ambiciones. Y es lo que ha hecho, permanentemente. Y ahí a mí lo que me llama... Sí, disculpa, Javier, en ese contexto que tú señalabas antes sobre que Chile necesita una nueva constitución, pero también necesita una ley de medios, porque a propósito de estas encuestas que se mantienen, que se estancan, con un poder económico también presente en los medios de comunicación, y tú como presidente nacional del colegio, que ha sido una de las demandas también que se han instalado, ¿cómo se analiza esto? O sea, necesitamos hacer urgente una ley de medios para generar pluralismo en los medios de comunicación que hoy día no existe, porque también se va contribuyendo el poder económico a la mano de la política, va provocando estos efectos, de tal manera que a pesar de todos esos elementos, como decía el diputado, que se conocen del candidato Piñera, la ciudadanía sigue creyendo en el candidato y lo demuestran un poco las encuestas, si bien es cierto se ha mantenido, pero ¿qué sucede ahí, Javiera? Sí, yo eso iba a decir, que a mí me llama la atención porque ahora cuando uno escucha hablar al diputado, claro, son cosas que uno sabe, ¿no? Pero ahora uno lee un poco o recuerda la historia completa y se acuerda también de lo que es Piñera hacia atrás, del Banco de Talca, de las tarjetas plásticas que lo hicieron millonario, en fin. Pero la verdad es que a mí me da la impresión de que en Chile tenemos dos problemas graves, bueno, muchos más, pero a lo menos dos que yo creo que tienen que ver con esto. Uno que es que, desgraciadamente, aquí hay
una forma, una concepción ideológica respecto de las interacciones sociales, de las interacciones políticas, por ende de la construcción del Estado, que se ha mercantilizado sobremanera. Entonces nosotros tenemos un nivel de tolerancia a esta idea del mercado y de tolerar cuestiones que son absolutamente anormales, un nivel de tolerancia mayor que muchísimas y probablemente la mayoría de todas las otras democracias. Entonces, que hoy día un diputado de la República y que distintas personas de connotada relevancia del país planteen estos sucesos y que investigaciones periodísticas así también los construyan, lo demuestren, no resulta tan asombroso, ¿no? Parece que es, bueno, un efecto más del mercado, es un empresario, ¿no?, que es presidente, que tiene sus ambiciones, pero resulta que nadie indaga en que aquí hay un conflicto de interés severo. Y nadie indaga tampoco que en la medida que nosotros tengamos, por ejemplo, medios de comunicación que entreguen estos relatos y que también sean propietarios de las concentraciones del poder económico, también hay un conflicto de interés severo. Entonces, mi temor, y no quiero ser pesimista con esto porque soy optimista por convicción, pero mi temor es que en algún momento nosotros tenemos que hacer comprender al pueblo, organizado y al no organizado, que esto no es normal, que esto no es natural, que no está bien que un presidente de la República no sea capaz de dejar sus negocios para ser presidente de la República, que no está bien que el dueño de un supermercado sea dueño de un banco y a la vez tenga un canal de televisión o un medio impreso, que no está bien que esos sean los relatos que se construyan como las verdades sobre las cuales la gente discute. Eso no está bien porque no es correspondiente con una democracia, donde lo mínimo que debemos tener es una equidad de derechos básica, donde quien escojamos, por ejemplo, como autoridad máxima, se dedique a la preocupación de garantizar esos derechos. No nos olvidemos que este mismo señor, que describe también el diputado, este señor Piñera, es el mismo que dijo que un derecho como la educación era para él un bien de consumo. Y en algún minuto eso para la derecha, que estaba en el poder del Estado, le parecía normal, y era democrático decirlo, y era... Entonces, cuando yo digo que creo que en la discusión de una nueva constitución, que mucha gente de la derecha, a mi juicio no democrática, lo instala como una especie de debate secundario, sin importancia, que no resuelve los problemas de la gente, cuando yo digo que ese puede ser un espacio fundante de discusión, tiene que ver con que también pongamos sobre la mesa estas discusiones. Refundemos una forma de intercambiar socialmente, de interactuar políticamente, donde hayan cuestiones que sean éticamente prohibidas y rechazadas por todos. Y yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de que hoy día tengamos un candidato a la presidencia que esté imputado de estos delitos, que haya sido protagonista de estas investigaciones periodísticas, nos da el caso perfecto para ser didáctico respecto de lo que no es permisible, de lo que no está bien. Y en eso, sin duda, los medios de comunicación tienen un rol educativo. Entonces, por eso es importante que exista una pluralidad y que a lo menos podamos tener un canal público de propiedad del Estado que se dedique a explicar con peras y manzanas qué significa esto y cuán malo le hace a la democracia. Entonces, la lucha por tener pluralidad en el discurso público, en los medios de comunicación, es una lucha que no es solo de los periodistas, de las periodistas o de los abogados que valoren en el fondo las investigaciones periodísticas, como bien señalaba el diputado y nos recordaba investigaciones periodísticas tan importantes para la democracia. Es una lucha que debiera ser de todos y que debe ser de todos, porque construye, fortalece este debate, entonces, que plantee la ética versus la no ética, el funcionamiento de la democracia. Y yo creo de verdad que este caso es didáctico. Yo creo que hay que explicarlo una y otra vez y decir quién es el señor Piñera, de qué se le está acusando y cómo es posible que hoy día, digamos, él siga sin problemas siendo candidato, ¿sí? Sin arrugarse ni un poquito y que su gente lo defienda y haga esto natural. Yo quiero creer que si somos didácticos y lo explicamos muchas veces, la gente lo va a entender. Eso es lo que yo creo que es. Sí, yo quiero agregarte algo, sí. Justamente la palabra de no dramatizar, porque yo creo que aquí hay una derecha contundente, no una derecha menor. Yo creo que hoy él aparece con un 25%, yo creo que hay que recordar cuánta gente votó por Pinochet, ¿verdad? Cuánta gente vota por la derecha, cuánta gente votó por la Evelyn Matei en una primaria, es decir, no hay que sorprenderse, yo creo que aquí hay una derecha, que como digo yo, hoy día lo decía, pueden ver el día de mañana a Piñera asaltando un banco, ¿verdad?, a mano armada, y esa derecha va a votar igual por Piñera. Le podrán decir que es un violador de derechos humanos y va a votar igual por ello, va a ir más contenta. Si le dicen, no, Piñera violador de derechos humanos, van a ir todos más felices a votar por un violador de derechos humanos. Te digo, como ejemplo, ¿por qué no le importa? Hay una derecha que aquí es una derecha horrenda.
horrenda, horripilante, asquerosa, que no le importa nada. Lo único que le importa nomás es que le aseguren orden y tranquilidad para sobreexplotar a los chilenos y chilenas. Entonces tampoco, y esa derecha está ordenadita en torno a Piñera. Y yo creo que Piñera no tiene datos de la causa. Yo creo que hay dos elementos que él no considera. Uno, de que la vez pasada cuando salió el presidente de la República, no es porque la gente fue a votar a favor de él, fue a votar en contra de Frey y de la concertación, porque yo creo que la gente tiene que hacer memoria. Piñera ganó porque la gente no quiso a Frey, no quiso el candidato de la concertación. Y el segundo elemento que toma en consideración es que en las últimas elecciones municipales, Nueva Mayoría sacó un 7% más en concejales de lo que sacó la derecha. En consecuencia, si ellos tienen elementos de la causa, ellos no tienen ninguno para sentirse ganadores, y ellos no son ganadores. De hecho, lo que está haciendo ahora Piñera es alinear al sector más duro de la derecha, para luego supuestamente ingresar a sectores más frágiles a los que ellos puedan de alguna forma interpretar. Pero créanme que las condiciones tampoco son favorables, por eso es que uno siente de que Nueva Mayoría puede ganar en las próximas elecciones, pero para eso se requiere gestos de unidad, de humildad, limitar las ambiciones. ¿Para qué? Para que podamos consolidar las reformas que hemos realizado y hemos hecho avanzar durante este último tiempo. Tenemos los últimos minutos en el programa, ya para ir cerrando. Comentarios finales, diputado, Javiera, presidenta nacional del Colegio de Periodistas, comentarios para ir cerrando este programa. ¿Quién abre los fuegos? No, yo contento, yo feliz de estar en este programa que se hace en este lugar tan particular, que es... yo no había venido nunca cuando fui abogado de derechos humanos, yo fui abogado de presos políticos muchos años. Y vine acá a este lugar a visitar a muchos presos políticos que me tocó defender como abogado. Y no había venido nunca al Cerro Cárcel, a este lugar como está ahora. Y créanme que no obstante los cambios, uno igual todavía siente el olfato de esos tiempos, que me tocó vivir en los tiempos al final de la dictadura, al principio de la democracia. Y para mí ha sido muy grato volver a este lugar y esta conversación que sin duda creo que es importante, pero yo creo que la centralidad siempre está dada por lo mismo. Nosotros queremos utilizar la democracia, queremos más democracia. Y eso es nuestro desafío. Queremos terminar con una constitución que es un dictador que hasta el día de hoy rige los destinos de todos los chilenos y chilenas. Queremos profundizar la democracia, queremos justicia social, queremos que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país sean valorizados, que el sometimiento de la mano de obra, del trabajo, del trabajador, al capital, sea debidamente limitada. Creo que son desafíos importantes que tenemos como país, ya no solo como Partido Comunista, sino como país. Esos son objetivos país. Y en ese objetivo tenemos que sumarnos todos y todas. Javiera. Bueno, no, yo también agradecer, ha estado muy entretenida la conversación. Yo creo que es bueno generar estos espacios, sin duda siempre se requieren en un país que a veces le faltan espacios para que tengamos discusiones de calidad y podamos, ¿verdad?, también analizar el trasfondo de las cosas. Yo creo que a veces, producto de esta concentración que hemos hablado del poder económico, esta concentración también del discurso de los medios de comunicación, es muy fácil no indagar en las razones, en las causas de las cosas. Y yo siento que si hoy día tenemos las dificultades que tenemos y faltan tantas garantías de derechos que se han convertido en mercancías, es porque hemos sido justamente incapaces de profundizar en los efectos nefastos de este modelo. Y yo creo que hoy día la propuesta de aquellos sectores que quieren profundizar la democracia, que yo concuerdo con el diputado, son muchos más que los comunistas. Lo que creo que tenemos que hacer es justamente avanzar hacia pensar cómo construimos un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de poder construir avances para el país, para el pueblo de Chile. Un modelo de desarrollo que no sea a costas de los derechos de las personas, sino muy por el contrario, que tenga esos derechos como centralidad para el ejercicio del desarrollo. Porque de lo contrario, la verdad es que el desarrollo y el subdesarrollo responde finalmente a dónde te ubicas en la clase social donde te tocó nacer. Y creo que eso hoy día es justamente lo que no necesitamos. Así que feliz de estar en esta invitación a discutir aquello y espero que, bueno, que se repita. Bien, despedimos entonces este capítulo desde el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel de Valparaíso. Importante recordar la memoria, agradecer al diputado Hugo Gutiérrez, ojalá que prospere con esa querella con el
expresidente Piñera, que se despeje, usted decía, las investigaciones, que la gente conozca la verdad, a Javiera, que nos va a seguir acompañando en nuestros capítulos de panelista para poder comentar el acontecer político, social, económico de nuestro país. Así que nosotros nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la sintonía y estaremos conversando sobre otros temas de actualidad. Hasta la próxima.